El doctor Edilberto Peña de León, que está conectado con nosotros en Ciudad de México. Yo ando acá por Mérida y estamos hablando de esta película Hamnet y lo que podemos aprender de ella, que es la historia de una pareja que pierde a un hijo, un dolor enorme, y se aíslan y buscan ayuda por separado, buscan ayuda en el aislamiento. Y eso es algo que le sucede a muchísimas parejas, a muchísimos seres humanos, que cuando más duele, más nos aislamos. Estamos hablando de los pros y los contras de aislarse. Pero a ver, hablemos, doctor, para profundizar más de estas fases del duelo que son bastante conocidas, pero ¿cómo las podemos entender más profundamente para que estés preparado, ya sea que estés viviendo un dolor enorme ahorita, que conozcas esas fases del duelo, que las entiendas si estás con un ser querido que las está viviendo y se está aislando, y si estás tú de fuera, ¿cómo podemos ayudar en esas fases? Porque son fases que no se pueden brincar, doctor, ¿correcto? Sí, y nos sirve muy bien el conocimiento general de estas fases, que tienen ya muchos años que Elizabeth Kubler-Ross las puso, esta parte de la irrealidad al inicio, de no poderlo creer, del enojo, de luego la negociación, el procesamiento para la integración. Y creo que este ejemplo de la pérdida de un hijo nos sirve muy bien para entender que en el mundo moderno del trabajo en la salud mental, ya les tenemos que dar un twist a todas estas fases. Fíjense, algo que refleja muy bien la película, pero que es muy cotidiano y motivo de que tengamos que dar manejo y tratamiento a esto es el enojo que pasa con la pareja cuando perdemos un hijo y forzosamente sería casi imposible que llevemos el mismo ritmo de dolor en nuestra pérdida. Esta Ajá. disparidad en el dolor refleja un gran enojo de la parte que se siente más dolida, más disfuncional, hacia el que ahora puede ir a trabajar, al que de repente se da permiso de salir un día con sus amigos a una comida y poder platicar en medio de la fase de este duelo. Eso es de los momentos que podríamos considerar como más tensos y donde la vacuna inicial principal, ahora que lo mencionabas, de cómo debemos de trabajar estas situaciones, es esta comunicación emocional que enseñamos a las parejas a que se haga exageradamente explícita, a que dejemos de pensar en lo que está pensando o asumiendo la otra persona, qué está detrás de que haya decidido irse a esta comida o que haya decidido comprarse algo de ropa nueva, unos zapatos nuevos, porque ahora que estamos muy dolidos no debería de hacerlo. Entonces, un primer paso muy básico en todo esto es el que podamos hablar muy explícitamente de cómo me siento, cómo te veo y cómo me gustaría que entendieras lo que estoy pasando, en una premisa básica de que yo, que soy parte de la pareja que está dolida, no tengo la obligación de resolver tus quejas emocionales. Ahí nos atoramos de repente mucho. Mm. Pensamos que tenemos que tener un papel extraordinariamente resolutivo y siempre tener una palabra encaminada a cómo vamos a arreglar las cosas. Y no, quitarnos de la cabeza esta parte donde pues puedo ser unas orejas que te escuchen, que te validen tu emoción, que entienda tu dolor, te ponga check de que hay alguien que lo está viviendo contigo, ya es una parte bastante valiosa en el trabajo de todo esto. De ahí nos vamos a poder hacer este simbolismo de la pérdida. Es obligatorio y lo enlazo con la característica de la espiritualidad que habíamos mencionado previamente, como de algo tan irracional, tan ilógico, que un hijo fallezca antes de los padres, pues es antinatural. Le Ujú. tengo que encontrar un cierto significado, tengo que colocarlo y si se fijan en las personas que han hecho un duelo exitoso al respecto, colocan ese hijo en un sitio especial, diferente, de alguna forma mistificamos un poco sus valores, sus virtudes, porque es necesario para hacerlo. No quiere decir que estén psicóticos y que estén fuera de la realidad y que No. entonces no puedan observar las cosas malas de la persona que falleció,
pero hacemos este simbolismo en el vínculo con el hijo y Sí, entonces es que podemos empezar a romper esta parte sana del aislamiento para sí, ahora sí dejar entrar a los demás, dejar y reconocer también el dolor que tienen las demás personas. No tengo el monopolio de la pérdida. Yo, padre, soy más afectado, pero no tengo el monopolio de la pérdida. Están, si hay hermanos, están los abuelos, está el resto de la familia extendida, que ahora sí los dejamos entrar y nos sirven muy bien para ritualizar esta pérdida y ahí es donde, porque tú lo mencionabas hace rato, ahí es donde tendríamos que hacer la pausa suficiente para evaluar si vamos a hacer una intervención psicoterapéutica. A mí de repente me gusta tomarme estos tiempos porque lo lógico o lo obvio que pensarían las personas es que si estás enfrentando una pérdida de este tamaño, rápidamente en la primera semana vete a terapia porque necesitas ayuda. Y hay veces que tenemos que dejar que se vaya procesando este dolor, que si me sientan en un sillón con un psicoterapeuta, pues voy a quedar pasmado, perplejo y no voy a poder elaborar nada. Hay que ir graduando y midiendo los tiempos. Y aquí, cuando ya me estoy abriendo, cuando ya permito que los demás estén ahí conmigo, es probablemente el momento en el que podamos favorecer una intervención psicoterapéutica que fuera temprana, incluso para evaluar si voy a necesitar algo más. sí. O sea que hay que respetar el proceso de la persona que está viviendo el duelo y al mismo tiempo estar abiertos, sin juicios, pero estar ahí disponibles y decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar. Sé que te sientes horrible, yo también me estoy sintiendo horrible. ¿Cómo le hacemos? Tú tienes dolor, yo tengo dolor, sé que eso no tiene lógica, que sentimos que esto es injusto, a lo mejor estamos todavía en el periodo de la negación. Es horrible, estamos pasando por un infierno, pero no quiero que esto nos cueste nuestra relación. O sea, hablarlo abiertamente. Extraordinariamente explícito. Te digo, dejar de asumir el deber ser o lo que piensa el otro y que esta sea una oportunidad. Me encanta la segunda parte del significado de la palabra resiliencia, porque la primera pensaríamos que es aguantar el trancazo nada más y no es así, es cómo saco muy buenas herramientas mías para terminar siendo una mejor persona. Parejas que enfrentan una pérdida de este tamaño son las que logran después una mayor intimidad emocional. Esta costumbre que estamos platicando ahora de explicitar demasiado las emociones se convierte en una extraordinaria costumbre para el resto de nuestra relación y esto nos va a poder permitir sentarnos un ratito y plantear cómo vamos a priorizar nuestra existencia de aquí para adelante, sin que hoy, lo caliente de la pérdida, tenga yo que decir, bueno, pues para el resto de mi vida, entonces yo ya voy a dejar de hacer mi deporte porque voy a dedicar este tiempo a la familia, porque entonces el resto de mis hijos se van a sentir muy mal. No, no lo sé, pero sí tengo que ir avanzando en el crecimiento de algunas modificaciones. Es obligatorio que después de una pérdida de este tamaño hay una cicatriz emocional, tengamos que hacer procesos adaptativos. Recordemos que las familias y los entornos son sistemas, que si en esos sistemas, como estas fábricas todas procesadas, me falla una parte del proceso, el resto del sistema se tiene que adaptar a esta falla, a esta cicatriz. Y de eso es que depende que podamos tener una continuidad en el matrimonio, podamos evitar aislarnos emocionalmente como lo retrata la película, podamos mantener un vínculo afectivo que permita incluso tener una buena vida sexual, que no estemos proyectando eternamente la culpa sobre el fallecimiento. Siempre encontraremos algún puntito y mi mente evolutivamente está diseñada para pensar en negativo, entonces siempre vamos a encontrar el negrito en el arroz en el cual mi pareja, el hermano, el padre, el tío tuvieron algo que ver, la escuela tuvieron algo que ver con la pérdida de este hijo y terminar por
ahora sí, malamente, que lo retrata la película en el personaje de Agnes, que es la esposa de William Shakespeare, aislarme y quitarme de todos mis vínculos y quedarme en una depresión sumida, oscura y muy mala. ¿Qué hacer cuando alguien, estamos viendo a alguien, nuestra pareja, un ser querido cercano, los vemos que están sumidos en ese aislamiento, no quieren nada, no quieren nada? O sea, por un tiempo es normal, o sea, obviamente cuando te pega Ujú. recién la pérdida, es normal, estás destrozado, destrozada, pero digamos que empiezan a pasar los meses y vemos que la persona se está abandonando. Ya no come bien, ya no duerme bien, ya no quiere hablar y se empieza a aislar y vemos claramente que ya es un tema de que no va, que ya se está autodestruyendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarles? Porque por un lado hay que respetar el duelo, pero por otro, ¿qué hacemos? Hacer un acompañamiento aburrido, pero sabiendo que necesita estar en contacto con alguien más. No esperando que me elabore, que se siente, que hable, que entonces yo sea ese paño de lágrimas que no está teniendo, sino hacer presencia física, y una Ajá, presencia que es dolorosa, una presencia que no se disfruta, una presencia que a veces es estéril, pero que me sirve con ese básico, y lo retratabas tú muy bien, Marco, que nos ajá, tenemos con alguien que va ya en este grado hacia una depresión, un duelo complicado. Primero atender las necesidades básicas. Esa compañía física tiene que ser el que esté ahí para acompañarte para comer, ujú. el que te lleve a un médico si andas enfermo y no te tocaba tu control de la diabetes y ni siquiera te has fijado cómo el no comer te lleva mal en ese sentido. El que te diga, oye, yo, yo sufro de verte así y me gustaría ayudarte en la solución. No te voy a decir el deber ser de la solución, No, pero estoy aquí para acompañarte, incluso diciéndote que en esa fase del dolor, neurológicamente nuestro cerebro no sirve para tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando ya vemos a alguien así sumido en este hoyo negro, esperamos que él me diga, ya estoy listo, vamos a solucionar las cosas. Y no, neurológicamente ese cerebro no funciona. Entonces, parte de mi compañía es, sin señalar con el dedo, sin ser dogmáticos, sin utilizar el deber ser, oye, es que no puede ser que no te bañes y que no comas y que no veas por tus otros hijos. No, pero aquí estoy para acompañarte. Creo que sé cómo esto puede empezar a mejorar. Te puedo acompañar para recibir ayuda profesional y no estás solo. Ese acompañamiento, ese acercamiento empático, donde entiendo tu dolor, no lo minimizo, que a veces eso enfada todavía más a las personas que están sufriendo esto, sino que te acompaño y aquí estoy, creo que son las palabras mágicas. es correcto, es correcto. Eso es un equilibrio entre el respeto, pero no abandonar a la persona, no enojarte, no juzgar. Ahora, en terapia, los psiquiatras y los neuropsiquiatras, como tú, hablan mucho de esta palabra de integrar lo que sucedió. Ujú. ¿Qué significa integrar? ¿Qué pasa cuando una persona simplemente sufre la pérdida, sufre el cáncer, sufre la crisis y la crisis, digamos que termina, pero no integra? Y la gente que sí lo hace, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo o no hacerlo, amigo? Es que, sabes, tenemos este constructo muy romántico Ajá, que es para poder superar una pérdida, y ya estoy utilizando un verbo que no debemos de usar, ajá. eh, ¿Pérdida o superar? no, superar. Superar, Eh, superar. Estas pérdidas son insuperables. Que tú Claro, pierdas un hijo, jamás lo vas a lograr olvidar, que a veces la gente se confunde en que superar es olvidar, o superar es que no me produzca dolor. Cuando un terapeuta que no está correctamente preparado en este sentido, personas que hacen cursos pequeños de psicoterapia, que no tienen una formación bien hecha y bien sólida, y te hablan de que ya tienes que dejar de sentir dolor, eso a la persona lo aleja de ahí. Integrar significa que sepas que te va a seguir doliendo, que esa es una huella que no se ya. va a poder borrar de tu vida,
Sí, que la tienes que, ahí viene el verbo integrar, meterla a tus rutinas cotidianas, que a lo mejor vas a separar un espacio del día para estar pensando, recordando, sana o no sanamente. Aquí me vienen a la cabeza algunos pacientes que como parte de esta etapa hacen algunos altares especiales, tienen un tiempo en el día en el que platican con las fotografías de sus seres queridos, que a veces vienen los familiares y me dicen, oye doctor, le tenemos que dar un antipsicótico para las voces que escucha. Pues claro que no son voces, es esta parte simbólica donde están metiendo un espacio específico en el cual se dan permiso de vivir la pérdida para poderse rescatar el resto del día y funcionar de una manera adecuada en sus obligaciones y con el resto de las personas que tienen que convivir en ese entorno. sí, Y eso es a lo que nos referimos significativamente con integrar, no con olvidar, no con superar, no con dejar el dolor, sino cómo meto este golpe claro. tremendo que me dio la vida a mis rutinas de Mir todos los días. a mi realidad, que, o sea, integrarlo a mi vida, que no se convierta, ese dolor que no se convierta en mi vida, pero que al mismo tiempo sepamos que no se va a ir. No es que ya pasó, Ujú. el tiempo lo cura todo. No, hay dolores que se quedan y siempre estarán ahí y hay que integrarlos, meterlos a nuestra ensalada, a nuestro licuado. Pues esta es la vida. Voy a vivir tomando este dolor todos los días porque me va a doler para siempre, pero no va a ser lo único que tenga en mi vida. Y ahí es la gran diferencia. Y sabes, me gustaría meter un componente extra, Marco, porque Sí, algo que tiene la vida es que vamos a tener pérdidas significativas. Aquel que claro. cree que se va a ir en blanco en la vida, perdón, no lo va a hacer. Y No. una responsabilidad de nosotros es poder ser mejores personas, tener un crecimiento emocional, espiritual suficientemente fuerte para Sí, poder tolerar y lidiar con las pérdidas cuando éstas vengan. No va a ser lo mismo que me agarren poco trabajado, poco estructurado, sin evolucionar y sin crecimiento emocional, a alguien que se trabajó, pensó en él, claro, estuvo echado para adelante y ni modo, tocó claro. la pérdida que iba a tocar en la vida y aquí estamos. Maravilloso. Doctor Edilberto Peña, ¿dónde te encontramos para consultar contigo, con tu equipo de especialistas? ¿Dónde estás? Cuéntanos. En Cisne México estamos en todas las plataformas, en cisne.mx y tenemos el podcast Mente al Cuadrado donde tratamos estos temas específicos de salud mental a mayor profundidad y de una manera un poco más coloquial para que todos podamos tener un buen acceso a la psicoeducación en salud mental. Ahí con Cisne, en Cisne México, con Edilberto Peña puedes integrar. Si hay algo que no hayas integrado, nunca es tarde, es mejor hacerlo que nunca hacerlo. Si hayan pasado años, siempre Sí. es buen momento para integrarlo. Muchas gracias.